Hola, buenas noches. Vamos a hacer la segunda presentación. En esta oportunidad vamos a hablar de movilización. eh, por supuesto, pensándola desde la función municipal y pensando, bueno, en ustedes, los participantes de este programa pensado para líderes jóvenes. Entonces, bueno, ustedes ya tienen la presentación. Son 10 ideas que quiero compartir con ustedes sobre movilización emocional, que es como yo lo llamo, y arranco, ¿no? Entonces, la primera, digamos, es una reflexión. La movilización tenemos que pensarla como, como un acto, como un proceso en el cual principalmente queremos que la gente esté en el centro de nuestra estrategia, ¿no? Que la gente se sienta escuchada, reconocida, involucrada, convocada, comprometida, y la suma de todas estas cosas es lo que va a permitirnos movilizarlos. Y esto aplica tanto hablando para militantes o hablando para ciudadanos que esperemos movilizarlos en función de algún asunto de interés público, ¿no? Entonces, esto viene además de una corriente del mundo de las campañas y campañas entendidas de la forma más amplia, que piensa que las campañas no son solo sobre los candidatos, son sobre las historias y las luchas de un grupo de ciudadanos decididos a cambiar su realidad. Y en este orden de ideas tenemos que ver cómo construir, digamos, liderazgos colectivos, narrativas públicas, que den la idea de un nosotros y no solamente de un individuo, ¿sí? Ese justamente es el punto uno, ¿no? Necesitamos incorporar el nosotros a la narrativa y pasar de mi propósito a nuestro propósito, que además potenciado con la urgencia del momento, es lo que le da sentido, digamos, a la alianza a la que estamos invitando a la gente a participar. Porque la movilización tenemos que pensarla de esa manera, ¿no? Como una invitación a los demás a hacer algo juntos para cambiar nuestra realidad, ¿sí? Entonces, dicho esto, si lo pensamos un poco y siguiendo con el orden de la presentación, es lo que vemos en ese tweet de Donald Trump al final de su campaña, independientemente de quienes le guste y quienes no le guste. Trump en este tweet habla que la única cosa que puede, esto fue pocos días antes, 3, 4 días antes de la elección, lo único que puede tener a la máquina corrupta de Washington, en este caso, eres tú. Y en ese punto la movilización sucede cuando el individuo siente que lo están invitando a tener un protagonismo fundamental en esa historia que se está contando, ¿sí? Entonces no es el líder que únicamente viene a resolver, sino es el líder que viene a convocar, y desde esa convocatoria y dado el protagonismo y la importancia de lo que yo estoy invitando, juntos es que podemos resolver esto, ¿no? Entonces, por eso el tweet dice, la única fuerza lo suficientemente fuerte para salvar este país somos nosotros. Entonces, lo único que puede tener a la máquina corrupta eres tú, y lo único que puede salvar el país somos nosotros. Entonces, los líderes hoy, o muchos, están entendiendo esta necesidad de la gente de participar, de ser convocada, de ser invitada a participar de alguna manera con un protagonismo distinto. Entonces, siguiendo con la presentación, este es un autor que a los que les interesen estos temas les pido les sugiero que lo revisen, que se llama Marshall Gans. Es un profesor de la Universidad de Harvard que trabajó originalmente en la primera campaña de Obama colaborando, y habla justamente de los movimientos sociales, ¿no? Cómo los movimientos sociales se organizan para celebrar lo que vamos a llamar identidad colectiva, ¿no? No es nada más el individualismo, sino es el que somos todos juntos. Y esto de nuevo viene, de ahí viene una parte de mi reflexión. Para movilizar a la gente hay que invitarla a ser parte de algo, ¿sí? No hay que invitarla únicamente a hacer una tarea, sino a ser parte de un colectivo, ¿no? Y entonces aquí vemos algunos ejemplos, como la campaña muy exitosa en las primarias de Bernie Sanders hablaba de invitar a la gente a la revolución política. Entonces yo no te estoy invitando nada más a que votes por mí, te estoy invitando a que juntos hagamos algo, y esa identidad colectiva en muchos casos es más potente cuando tiene inclusive una marca. Entonces la gente se moviliza también cuando la invitan a ser parte de algo. En Argentina, pues a algunos les gusta, a algunos no les gusta, pero a modo de ejemplo también, bueno, está el caso de la Cámpora, ¿no? Que son los jóvenes, digamos, identificados con Cristina,
que se movilizan bajo esta identidad colectiva con la presidenta Cristina. En su caso, también en otro caso, también en su momento hubo una cosa en Colombia con un candidato con mucho furor en redes sociales que creció muy rápido, aunque no le alcanzó para ganar, pero también un ejemplo de identidad colectiva, ¿no? Entonces la gente quería ser parte de la ola verde, la gente se movilizaba porque se sentía cómoda en esa identidad, ¿sí? Bueno, hay otros ejemplos, pero vamos a dejarlo por el momento hasta acá, ¿no? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos antes de intentar pedirle a la gente que se movilice, ¿sí? Sobre todo desde el trabajo de ustedes, desde la función de ustedes, de las posibles campañas que ustedes pueden emprender para resolver problemas en sus comunidades, tenemos que pensar qué es lo que hace que la gente se movilice. Y mi hipótesis es que la gente se moviliza ante emociones y sobre todo sintiendo que sus voces no son escuchadas. Entonces el trabajo nuestro como representantes es ir a escucharlos, ¿sí? Ir a interpelarlos, ir a entender, hacer su voz y también a entender qué es lo que les molesta, qué es lo que les indigna, qué es lo que les genera ira inclusive, y intentar pasar, este de nuevo es el profesor Gans que mencioné de Harvard, y tratar de pasar de las emociones que están del lado izquierdo a las emociones del lado derecho. Las emociones que inhiben la acción son la inercia, la apatía, el miedo, la duda, y tratar de sintonizar con otras emociones que generan mayor movilización, ¿no? La urgencia, la molestia, la esperanza, la solidaridad, la sensación de que tú puedes hacer una diferencia. Entonces todos estos elementos tienen que estar en nuestro mensaje y en nuestra invitación a la movilización, ¿sí? Entonces, dicho esto, bueno, hay ejemplos, por supuesto, en todos nuestros países, en todas nuestras ciudades, en todos nuestros departamentos, en todos nuestros estados, de cosas que indignan en un punto a la gente, y nosotros tenemos que decirle a la gente, si a ti como a mí, sintonizar desde ahí, desde esa emoción, si a ti como a mí te indigna esto, hagamos esto juntos. Y es muy importante lo que podemos hacer, ¿no? Entonces hay otros ejemplos, como el caso de la gran movilización que hubo alrededor de la educación pública en Chile, o la gran movilización que hay en Estados Unidos en diferentes momentos alrededor, digamos, del dolor y la indignación por las muertes de ciudadanos afroamericanos a manos de policías blancos. Pero más allá de poner ejemplos, de cosas que indignan a la sociedad, lo que yo les estoy planteando es un proceso en el cual tenemos que ser capaces de entender lo que a la gente le molesta y desde ahí generar empatía, desde ahí construir sintonía y a partir de ahí decirle a la gente, insisto en esto, si a ti como a mí nos molesta esto, hagamos juntos tal cosa, ¿no? Entonces pasar de la indignación a la acción. Entonces, la cuarta idea, de nuevo, en esta reflexión de qué es lo que nos permite movilizarnos, porque si estamos, bueno, esta charla es sobre movilización, buscando darles herramientas para que ustedes movilicen de alguna manera a ciudadanos, a vecinos, a simpatizantes, a militantes, si fuera el caso, alrededor de las causas o de las campañas que ustedes quieran llevar adelante, ¿no? Entonces, la gente se moviliza no únicamente por simpatía con nosotros, se moviliza alrededor, como hemos dicho antes, de sus emociones y de los temas que le preocupan a la gente. Y una vez más, en los temas en los que piensa que pueden hacer algo importante, ¿no? Entonces, este ejemplo, que creo que en algún caso ya lo vimos, bueno, es una gran organización que hay en Estados Unidos que se llama Madres Demandando Acción para el Control de Armas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, este grupo de señoras, pues digamos, no decidió únicamente hacer activismo en Twitter o en Facebook, no decidió nada más reclamarle a sus parlamentarios o a sus candidatos demócratas o republicanos, sino que decidieron, digamos, organizarse aparte e intentar construir un cambio a través de un tema que les molesta tanto que decidieron hacer algo, ¿sí? Y también en un tema en el cual ellas creen que pueden lograr una diferencia a través de sus marchas, sus manifestaciones, sus movilizaciones. Estas señoras además hacen eventos en el Congreso, tratan de hablar con los congresistas. Entonces, bueno, se convierten, digamos, en un agente de generación de presión, porque también eso es importante. Nos movilizamos para intentar construir un cambio y la construcción de un cambio pasa en muchos casos por exigirle, digamos, a los detentores del poder, a los alcaldes, a los congresistas, dependiendo del caso, a los presidentes regionales, que hagan algo, ¿sí? Y ese algo es lo que nos permite en muchos casos llevar el cambio adelante.
Entonces, este otro ejemplo, que me parece que en alguna charla lo mencionamos también, es un ejemplo clásico de un problema que puede parecer pequeño para algunos, pero muy importante para otros, ¿no? Y esto también me permite insistir en la idea de que muchas veces la movilización se da con mayor fortaleza cuando hablamos de temas locales, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una vecina en un barrio en Washington que está muy preocupada porque en un parque público ahora quieren construir, digamos, unos condominios, eh, digamos, intereses inmobiliarios, ¿no? Entonces, para ellos es un tema importantísimo, es un tema que creen que por un lado va a cambiar la zona, creen que va a traer problemas en los servicios públicos, van a perder su parque, van a perder sus tradiciones, es un elemento cultural para ellos. Entonces, están los ciudadanos, digamos, enervados, molestos y están intentando organizarse para intentar, en este caso, detener el cambio, ¿sí? Entonces, insisto en esto, la gente se moviliza cuando algo les preocupa y cuando creen que organizándose pueden generar un cambio. La quinta idea es que, volviendo a esto de que la estrategia en la gente, es hacerlos protagonistas, ¿no? Yo creo que en buena medida algunas de las campañas que hemos visto últimamente muy exitosas en Estados Unidos eh, han sido llamativas porque le han transmitido a la gente que ellos de verdad tenían un rol dentro de la campaña. Entonces yo creo que los jóvenes, que siempre está esta discusión de que si a los jóvenes les interesa o no les interesa la política, los jóvenes en esta campaña respondieron de una manera extraordinaria porque se sintieron protagonistas, porque se sintieron respetados, porque se sintieron que de verdad los estaban invitando a tener un rol en la mesa, ¿verdad? A tener un rol verdadero en esa campaña, ¿no? Y no solamente como algunas campañas hacen de buscar a los jóvenes, bien sea para tomarse unas fotitos, para hacer un eventito con jóvenes, o para tomarse unas selfies ahora. No, en este caso, en esta campaña, los jóvenes verdaderamente se sentían protagonistas. Y me acuerdo de que alguno de ustedes me preguntó en algún momento, bueno, la importancia de contar con un equipo y definitivamente para cualquier proyecto que requiera movilización hace falta un equipo de gente comprometida. Hacen falta lo que yo llamo otros locos que deseen el cambio igual que nosotros. Y me refiero a locos porque son personas que en muchos casos van a tener que dedicar una parte de su tiempo y abandonar, digamos, otras prioridades para organizar un proyecto y salir a buscar otras personas y salir a convencerlos y salir a explicarles. Y como ustedes pueden imaginarse, especialmente en las campañas, en la gran mayoría de las campañas, que son, aunque uno estudia más las campañas grandes, en las que hay mucho presupuesto, la gran mayoría de las campañas, incluyendo probablemente las de ustedes, son campañas de bajo presupuesto. Entonces, por eso digo, necesitamos locos, gente que diseña las cosas, gente que las imprime, gente que sale y las entrega, gente que vaya a hacer el puerta a puerta, gente que viene después de trabajar y se reúne en las noches. Entonces, esto pasa a ser un tema fundamental en el cual tenemos que estar muy pendientes de construir un equipo de muy alto nivel, balanceando pues digamos, la lealtad, la confianza con la energía de la construcción del cambio, ¿no? Y entonces, bueno, este de nuevo es un ejemplo, pero permanentemente además hay que estar buscando voluntarios, simpatizantes, activistas, gente que esté dispuesta a tener un rol movilizador. Y cuando digo un rol movilizador es que al final nuestras campañas van a tener necesidad de hacer cosas, yo le digo, en el territorio, en la calle, ¿sí? Y esto va a requerir gente que tenga esa intención, esa disposición, que esté tan convencida de lo que estamos buscando llevar adelante, que tenga la disponibilidad, igual que nosotros, de hacerlo. Porque en castellano esto se trata que, bueno, mira, si nosotros queremos cambiar la seguridad en nuestro municipio y queremos recoger firmas para ir a presentárselas al alcalde, a modo de ejemplo, bueno, son tareas y tenemos que pensar quién va a hacer esas tareas. Y si queremos llevar 10.000 firmas para tener algo de impacto y poder además salir en medios de comunicación, esto requiere, bueno, organizar un equipo de gente que va a hacer las cosas bien, que las va a hacer con el mensaje apropiado. Y entonces esto se convierte, digamos, en el corazón, en la columna vertebral de nuestro proyecto, en muchos casos, ¿no? El equipo con el cual contamos para hacer nuestro trabajo movilizador. Y volviendo a esta idea de que la estrategia es la gente y de que hay que hacerlas sentir protagonistas,
hay que buscar la manera permanentemente de reconocer a nuestro equipo, de agradecerle a todo, de, tanto por email, por mensajes de texto, por WhatsApp, con algún tipo de reconocimiento puntual, con algún tipo de agasajo. Y esto es importante, ¿no? Recordemos que en muchos casos estamos invitando a otros a, insisto en esto, a renunciar a una parte de su tiempo para que se lo dediquen a un proyecto que nosotros esperamos liderar, ¿sí? Entonces, dicho esto, sigo, ¿no? Ya a nivel conceptual, la movilización de bases lo que promueve, ya resumiendo algunas de las ideas, es el diseño de campañas de protagonismo colectivo, ¿no? Buscamos organizar y energizar procesos de cambio a través de la fuerza de la gente. Y esto es especialmente importante en épocas de cansancio y desconfianza con la política, porque lo que estamos buscando es que sean otros ciudadanos, que sean ciudadanos los que convenzan a otros ciudadanos, ¿sí? Entonces nuestras campañas al final vamos a intentar traducirlas en conversaciones, lo llamo yo, en contacto directo, en gente que sale a la calle a intentar convencer a otros. Y esta es la sexta idea justamente, ¿no? Estamos, a pesar de que muchos de ustedes son muy jóvenes, yo llamo a esto volver a lo básico porque un poco la política antes se parecía más a esto, ¿no? A una política de mucho contacto directo, de tocar la puerta a la gente, de hacer reuniones en la casa del partido o en la casa de cultura o en la casa del barrio, según sea el caso. Este es un ejemplo de un presidente de un partido grande en México. Bueno, de nuevo, necesitamos transmitir que estamos escuchando a la gente. Escuchar a la gente y hacer actividades en el territorio fue muy importante también en la campaña de Estados Unidos, donde se tocaron solo del lado republicano 24 millones de puertas. Y muchos de estos, tanto voluntarios como activistas pagados, hicieron para el Partido Republicano 26 millones de llamadas. Sé que son campañas que tienen otras dimensiones, pero tenemos que buscar, insisto, la manera de que sean personas convenciendo a otras personas, ¿no? Tenemos necesidad de construir, digamos, un movimiento donde 10, 20, 50, 100 personas sean parte del equipo que sale, que está permanentemente pensando cómo construir más apoyo ciudadano. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo lo resumo con esta frase, ¿no? De que campañas realmente en todo el mundo, esto no es nada más en Perú, se encuentran con el creciente desafío de relacionarse con un electorado que desconfía de los políticos tradicionales. Los votantes están frustrados y están molestos con candidatos distantes que evidencian incapacidad de comprender el día a día de la gente. Entonces nosotros lo que necesitamos es volver a lo básico, salir a conversar con la gente, conversar sobre nuestras propuestas, sobre nuestros logos, sobre nuestra historia, sobre nuestros motivos, sobre nuestras posiciones, sobre nuestras diferencias y también conversar sobre cómo percibimos a nuestros contrincantes, si fuera el caso, si fuera una campaña electoral y si fuera desde el gobierno, desde conversar de los problemas que tenemos y de cómo esperamos convocar a la gente para resolver esos puntos. Entonces, esto es la séptima idea, ¿no? Organizar una campaña en territorio basada en conversaciones donde salgamos a conversar de los problemas de la gente y del futuro. Y tenemos que imaginarnos, aquí yo hablo de, bueno, de miles de voluntarios, pero evidentemente dependiendo de la escala pueden ser decenas o en algunos casos, según sea el caso, 100 si fuera el caso. Pero tenemos que ver de qué manera podemos organizar, insisto, un movimiento potente de gente que salga a las calles a conseguir cada vez mayor apoyo ciudadano. Porque, insisto, nosotros podemos tener el mejor diagnóstico de un problema en nuestra comunidad, en nuestro municipio. Pero si ese problema no logramos movilizar la opinión pública, movilizar cierto tipo de presión para que este tema pase a ser parte de la agenda, entonces nuestro problema no existe, ¿de acuerdo? Y nuestro documento con el mejor diagnóstico y la mejor solución del mundo es un archivo que está en una computadora, pero eso no está, insisto, en la agenda. Entonces nosotros necesitamos, a través de esta fuerza de la gente, ver cómo logramos que el problema que queremos y la potencial solución que nosotros proponemos pase a ser parte de la discusión en los medios, en la agenda del político, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto por supuesto hay que hacerlo con mucha disciplina, insisto, con gente preparada, gente que tiene el mensaje y con un mensaje en todo momento de que te quiero escuchar, ¿no? Entonces ahí hay algunos ejemplos
Este ejemplo de nuevo es el presidente del Partido Acción Nacional de México. Ahí hay inclusive un par de links de videos que pueden verlos. Y la intención es también combinar elementos de redes sociales con la acción en el territorio, ¿verdad? Inclusive compartiendo, o hasta en algunos casos, el WhatsApp personal, mira, quiero que me digas, porque muchas veces la gente eso es parte de lo que está esperando. Entonces, esto, por supuesto, esta acción territorial que yo llamo conversar, no es conversar nada más, no es conversar con un guión, es conversar con una estrategia, es conversar con una intención. Y al final, bueno, si nosotros, nuestro proyecto es sobre la seguridad, bueno, perfecto, voy, le toco la puerta a la gente, le pregunto cosas sobre la seguridad, le hablo sobre nuestro proyecto, le digo que me dé su opinión, trato de incentivarlo a que nos apoye de alguna manera particular, le tomo algunos datos, intento darle después seguimiento a esa conversación, bien sea avisándole cómo va la campaña, cómo va la presentación de firmas, bien sea pidiéndole que nos apoye de alguna otra manera. Entonces, eso es muy importante, que esas conversaciones tienen que ser traducidas, digamos, a un guión para que eso sea verdaderamente efectivo, ¿no? Entonces yo llamo a esto conversaciones sobre nuestras convicciones, tratar de que sean conversaciones alrededor de causas, ¿verdad? Siempre tenemos que conversar desde los problemas de la gente, conversar intentando convocar a la gente, pidiéndole a la gente, mira, estamos en la misma, en sintonía, como decía antes, entonces, ¿por qué no nos apoyan, no? ¿Por qué no nos apoyan? Y cuando la gente dice, bueno, ¿y cómo puedo apoyarlo? Bueno, mira, puedes acompañarnos y ser parte del equipo, o puedes firmar, o puedes venir tal día a tal lugar, o puedes hacer llamadas. Entonces, hay que intentar permanentemente convocar a la gente para que pase de la molestia a la acción, ¿no? Entonces, y justo a esto es lo que yo me refiero como resumen del proceso de movilización, ¿no? Es escuchar a la gente, pero es convocarla a transformar la realidad, ¿no? Es escucharla de verdad, pero es convocarla a construir juntos el cambio, ¿sí? Y a esto justamente es a lo que me refiero con que tiene que haber permanentemente un call to action, ¿no? Call to action, como llamado a la acción, sería, digamos, la traducción literal, y justo eso es lo que tiene que haber, ¿no? Yo voy a tu casa, y también en redes sociales, por supuesto. Voy a tu casa, te pregunto sobre la educación, que bueno, en ese caso, o en este caso que está en la presentación, te pregunto sobre la seguridad social, te pregunto si tú crees que esto es un tema real ahorita en Estados Unidos, digamos, en la agenda política. Te pregunto si crees que está bien o mal que le hagan recortes a la seguridad social. Te pregunto cómo crees que está funcionando, te pregunto cómo crees que esto debería funcionar mejor. Y en el momento en que la gente responde algo parecido a nuestro, digamos, a nuestro mensaje, te digo, bueno, entonces, una vez más, entonces acompáñanos, entonces firma, igual, firma con nosotros, entonces sé parte del equipo que quiere defender la seguridad social, comparte esto en tus redes sociales, habla esto con tus vecinos, te vamos a invitar a organizar otra reunión. Entonces, tiene que haber permanentemente una convocatoria y no solamente hablar del problema, ¿sí? La movilización también, por supuesto, y especialmente la que yo planteo, que es esta movilización emocional y muy basada en las conversaciones, tiene que también tener contenidos atractivos y efectivos sobre nuestras propuestas y nuestras ideas. Contenidos tanto para redes sociales como impresos, susceptibles de ser distribuidos, ¿no? Contenidos que además guían la conversación que esperamos tener, ¿no? Entonces, hay algunos ejemplos ahí en la presentación, pero tienen que ser ejemplos que acompañan, ¿no? Si estuvimos hablando de seguridad, pues entregamos algo sobre la seguridad. Si estuvimos hablando sobre la igualdad de oportunidades, entregamos algo sobre la igualdad de oportunidades. Y siempre insisto en tono de invitando a la gente a ser parte de algo. Y cierro con algo que no es menor, que a veces en las campañas pequeñas, de bajo presupuesto, lo descuidamos y es un error. Yo creo que en cualquier campaña hay que estar muy pendientes de ir, y quizás más todavía en las pequeñas, de ir construyendo bases de datos, de no pensar en las bases de datos como algo extremadamente sofisticado, sino pensar en las bases de datos primero que nada como un proceso en el cual recogemos los datos de la gente para continuar en contacto con ellos. Recogemos los datos de la gente para continuar conversando con ellos.
Y esos datos, bien sea de las preguntas o los datos personales, son los que nos van a permitir darle un seguimiento a esto, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la intención de esto es después escribirle a la gente. Miren, les quiero contar el éxito que tuvimos en la recolección de firmas. Ya recogimos 5.000, ahora vamos a ir por 5.000 más y cuento nuevamente con su apoyo. Le pido que comente esto en su Facebook. Entonces, esa es la única manera de continuar esa conversación es tomándole datos a la gente o recogiendo datos de la gente y disciplinándonos para hacer esto de una forma ordenada y efectiva, ¿no? Entonces, volviendo, para después, entonces, insisto, se le envía una carta a la gente o se le envía un WhatsApp a la persona o, dependiendo del caso, se utilizan aplicaciones, si la campaña lo permite, ¿de acuerdo? Y al final, de nuevo, ¿de qué se trata la movilización? La movilización se trata de llevar un mensaje a las calles a través de la gente, un mensaje de esperanza, un mensaje de que queremos escuchar a la gente, trabajar al lado de la gente, y un mensaje de que además este trabajar con la gente significa de que queremos que la gente sea protagonista en la construcción del cambio. Bueno, dicho eso de nuevo, en la presentación están mis datos, cualquier cosa me escriben, siempre es un gusto, les mando un fuerte abrazo